Con ustedes, la señora Alejandra Sánchez. Hola, buenos días. Les voy a empezar a contar una historia. Esta es la historia sobre una niña que iba a la escuela primaria en la ciudad de San José, en la capital, cerca de la década de los años 90. Básicamente, sus sesiones de estudio se resumían, en primer lugar, a sacar los cuadernos del bulto solo cuando venía la semana de exámenes. Y eso implicaba hacer fichas, hacer resúmenes, hacer listas, aprenderse procesos, y todo tenía que ser recitado de memoria. Después de cumplir con esto, ahora sí, estaba lista para enfrentarse a un temido examen. Y este examen era temido porque si no habíamos memorizado todo tal cual, así teníamos que escribirlo en el examen. Nos ponían una frase y una línea en blanco y había que completar, esa era la sección de complete. Una frase o una línea en blanco, de memoria, enumere, haga una lista, todo de memoria. Esta tal vez es la historia de muchos de ustedes, pero les cuento que definitivamente esa es mi historia. Crecí y me formé o me deformé, todavía no lo sé, en un sistema educativo completamente rígido, en un sistema educativo para memorizar, en un sistema educativo ajeno. Nada de lo que teníamos en ese sistema educativo me hacía sentirme yo, nada de ese sistema educativo me pertenecía, nada de ese sistema educativo me hacía identificarme, nada me parecía conocido, nada me parecía parte de mi entorno. En ese momento, ni siquiera imaginaba que existiera la posibilidad de aprender de una manera diferente. Ni siquiera imaginaba que existiera una manera de aprender haciendo y de aprender sintiendo. Una manera de aprender involucrando mis sentidos, involucrando mi cuerpo, involucrando lo que soy, lo que tengo, mis vivencias. Esto es lo que quiero que compartamos, una manera de aprender diferente. Para esto les voy a contar algunas cosas curiosas, 3 datos curiosos les voy a contar sobre los patos. ¿Quién de aquí ha visto un pato? ¿Quiénes no han visto un pato? La mayoría. ¿Recuerdan cómo olía el lugar donde estaban los patos la última vez que vieron un pato? ¿Sí? Bueno, les voy a contar 3 curiosidades sobre los patos. Primero, los patos tienen 6 párpados. Nosotros, los seres humanos, tenemos 2, uno en cada ojo. Los patos tienen 6 párpados porque tienen 3 párpados en cada ojo. O sea, son como 3 capitas que tienen. Entonces, tienen 3 en cada ojo. Segundo dato curioso. Las abuelitas nos decían que el sonido de los patos, ¿cómo se llama el sonido de los patos? Un graznido. El graznido no producía eco. En la Universidad de Oxford hicieron un estudio, una investigación y demostraron que el sonido y graznido de los patos sí produce eco. Entonces, ya eso es un mito. Y tercer dato curioso. Las plumas de los patos son tan impermeables que aunque los patos pasan casi la mitad de su vida en el agua, su pancita nunca se moja. Su pancita siempre permanece seca, porque las plumas son un material muy impermeable y no permite que el agua entre y toque la pancita del pato. Entonces ellos permanecen secos. Vamos a
que iniciáramos. Y ahí ustedes tienen 6 piezas. Vamos a construir un pato con esas 6 piezas. Tenemos 1 minuto para construir el pato. Cuando lo tienen, lo levantan. Vamos a utilizar todas las 6 piezas para construir el pato. Mientras construimos el pato, recordemos algunas cosas sobre los patos. ¿Cómo suenan los patos? ¿Cómo huelen los patos? ¿Los hemos visto en el agua? ¿O los hemos visto en tierra? ¿O los hemos visto volando? ¿Cuándo fue la última vez que vimos un pato? ¿Ya terminaron el pato? Levántenlo, a ver, todos los patos. Compartan su pato con el compañero o la compañera de la par. ¿Cómo les quedó el pato? ¿Se parece o no se parece? ¿Es más bonito o más feo? ¿Es más como un patito feo o como un cisne? Busquen a su alrededor y fíjense si hay algún pato igual al suyo. Busquen un pato igual al suyo. ¿Alguien hizo uno igual? Don Jorge, su pato. ¿Ya todos tienen listo su pato? ¿Sí? ¿Lo compartieron? ¿Vieron alguno igual? No, ¿verdad? Todos son diferentes. Esto que acabamos de hacer es una pequeña muestra de qué significa aprender haciendo y aprender sintiendo. Es muy diferente que yo les diga a ustedes, esto es un pato, o que yo les diga, este es mi pato. Hay una gran diferencia en esto, entre decir un pato y decir mi pato, el que yo construí, el que yo generé a partir de mi experiencia y de mi vivencia con los patos. Pues este fue el que yo generé, es el mío. Posiblemente algunos ya tienen nombre, algunos ya sufrieron cambios porque vieron que estaba feo o raro y entonces ya lo cambiaron. Buscamos y no habían patos iguales. ¿Por qué no hay patos iguales si todos tenemos las mismas 6 piezas? Porque la realidad de cada uno de nosotros nos hace producir cosas diferentes. Aunque tengamos la misma materia prima, lo que tenemos dentro y lo que cada uno de nosotros conoce y concibe como un pato es completamente diferente. Y por eso tenemos diferentes patos todos. Hoy cuando regresen a sus casas, cuando más tarde lleguen a sus casas, pues van a poder compartir el pato, se lo pueden enseñar a su hijo, hija, hermana, papá, mamá, sobrinos, y decirles, hoy me dieron unas piezas y construí un patito. Ustedes posiblemente, no sé, lo van a regalar o lo van a guardar, lo colocan en una mesa, en la cómoda, en el escritorio, no importa lo que hagan con el pato. Pero cuando vuelvan a ver el pato,
definitivamente van a recordar el día y el momento en el que construyeron el pato. Se van a acordar de que aquí, celebrando el 15 aniversario, ustedes construyeron este pato. Y recuerdan las 3 características que les mencioné de los patos. Primera, ¿cuáles eran las 3 características? Tienen 6 párpados. Segunda, el eco. Tercera, las plumas son impermeables y la pancita no se moja. Esto nos hace relacionar algo tan sencillo como 6 piezas formando un patito, con un lugar, con un momento, con una experiencia. Ustedes van a regresar y no solo van a poder mostrar el pato, ya van a poder contar 3 curiosidades sobre el pato. Y si alguien pues tiene más curiosidad, podría buscar otros datos interesantes sobre los patos también. Esto es lo que yo quiero precisamente compartir con ustedes el día de hoy. La robótica como una herramienta para aprender así, para aprender diferente, para aprender haciendo y aprender sintiendo. A eso me dedico y eso es lo que hago, trabajo en el tema de robótica, pero la robótica como una herramienta en el sistema educativo. Cuando mencionamos la palabra robótica, pues nos imaginamos algo así muchas veces, ¿verdad? Y decimos, uy, pero qué difícil. A los chicos, a las chicas, a mis estudiantes, robótica, no. Si compuestos y resuelven la operación que les puse la semana pasada. Y muchas veces pensamos que la robótica es algo difícil o que es algo para ingenieros, ingenieras, maestrías, etc. A lo largo de los años, con experiencias a nivel educativa, me he dado cuenta que no, que la robótica es precisamente una herramienta que le permite a los niños, a las niñas, aprender de una manera involucrada, de una manera donde ellos son parte del proceso. Cuando vemos a los niños y a las niñas construyendo, programando sus robots, este robot se convierte en su proceso de aprendizaje, se convierte en un reflejo del proceso que está viviendo y de una manifestación, una expresión del proceso interior de aprendizaje de los niños y de las niñas. La robótica se puede también potencializar no solo como una tecnología donde vamos a aprender a programar y a construir un robot, no. Podemos usar la robótica también para aplicarlo a ciencias, a matemática, a física, a lenguaje. ¿Qué tal si, por ejemplo, utilizamos la robótica para niños de primaria en matemática? ¿Qué tal si construimos, por ejemplo, un cocodrilo? Además, nos divertimos, podemos hablar sobre curiosidades de los cocodrilos, lo programamos, podemos jugar con la boca del cocodrilo y la abrimos y la cerramos. Y además podemos, por ejemplo, estudiar contenidos relacionados con ángulos. Ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos. Cosas de ese tipo, por ejemplo, a nivel de primaria. O podemos hacer un robot móvil y empezar a ver y analizar conceptos físicos y matemáticos. Por ejemplo, cuánto avanza el robot en una revolución. Midamos el diámetro de la llanta, utilicemos la fórmula de la longitud de arco y entonces podemos calcular la circunferencia y poder calcular el desplazamiento. Entonces vean cómo una herramienta que puede parecer muy sencilla, como un carrito o un robotcito de ese tipo, nos puede llevar incluso a nosotros como docentes a abarcar contenidos curriculares de los que tenemos que estudiar
estudiar en nuestro plan de cada una de nuestras materias. Podemos incluso abarcar contenidos relacionados con biología, con biodiversidad, ver diferentes tipos de estructuras, pero verlo de una manera diferente, darle vida a nuestros sistemas, darle vida a estas estructuras. Esa es la diferencia. Cuando les damos vida, cobran sentido para nosotros y para nuestros estudiantes. ¿Qué necesitamos para esto? Porque eso suena muy bonito. Pero ¿qué necesitamos para eso? Bueno, yo les propongo que hagamos 3 cambios. Y son 3 cambios que todos podemos hacer en cada uno de nuestros espacios o de nuestros microespacios, en cada uno de nuestros pequeños espacios de aprendizaje, ya sea que yo esté a cargo de un laboratorio, de un aula, de una sección, de un grupo, o esté a cargo de toda una cátedra universitaria, podemos implementar 3 pequeños cambios. Primero, migremos hacia un nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir rompamos las barreras. Dejemos de llenar fichas y de hacer listas y de hacer un complete. Rompamos barreras, migremos a un nuevo paradigma, un sistema educativo nuevo, un sistema educativo donde nuestros chicos y nuestras chicas se puedan sentir como parte del proceso. Segundo cambio, segundo mini cambio, convirtamos nuestro sistema educativo en un sistema más colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo que trabajemos en equipo, sí, claro, nos encanta, vamos a trabajar en equipo, pero además de eso, convirtamos nuestros espacios de aprendizaje en espacios donde los jóvenes se sientan parte de la estructura, una estructura menos vertical, más horizontal, un sistema donde todos estemos aprendiendo, todos seamos parte del proceso de aprendizaje, no un docente, autoridad omnisapiente y estudiantes así, ¿verdad? En el aula. No, en un sistema colaborativo, todos formamos parte y construimos el proceso educativo. Y por último, el tercer cambio que podemos implementar cada uno de nosotros es convertir este proceso educativo en un proceso dinámico. Que el sistema educativo sea un sistema dinámico no quiere decir lleno de actividades, sino dinámico quiere decir que nuestro sistema educativo sea un sistema vivo, que esté en constante cambio, que esté en constante evolución, que tenga la capacidad de autoorganizarse, que tenga la capacidad de autorregularse, que nuestros chicos, nuestras chicas se sientan parte de un sistema vivo, no de un sistema muerto o de un sistema viejito. Lo estamos haciendo, en Costa Rica lo estamos haciendo. Tenemos ya chicos, ingenieros e ingenieras que empezaron su formación desde la primaria con robótica y los resultados en la formación personal de ellos son impresionantes. Tenemos programas como los programas de la Dirección de Recursos Tecnológicos que precisamente fomentan el desarrollo de habilidades en los niños, en las niñas, desde muy pequeñitos por medio de la robótica. Así que sí se puede. Yo los invito hoy a que salgamos a aprender de una forma diferente. Los invito a que salgamos a enseñar nuestros pasos y a aprender haciendo y a aprender sintiendo. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandra su participación.